lo que vamos a solicitar al Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución, con el fin de proteger el interés general de la nación, es que se autorice al Gobierno a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Buenas noches. El Constitucional da por buenas esas decisiones del entonces presidente Mariano Rajoy. El Alto Tribunal ha avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Fue impulsado por el gobierno de Rajoy y aprobado por el Senado el 27 de octubre de 2017. Un artículo que acabó con la disolución del gobierno de Carles Puigdemont y posterior convocatoria de elecciones. El Tribunal ha tomado esta decisión por unanimidad, desestimando, por tanto, los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Parlamento y por Podemos. Otro varapalo más que se suma a la lista de los que ya ha recibido el separatismo. Portazo tras portazo se comprueba que el independentismo no tiene fundamento alguno, que el Estado de Derecho funciona, que quien se salta la ley acaba dando la cara ante los tribunales y seguramente los fugados tengan que hacer lo propio. Ahora solo falta por conocer la sentencia del 1 de octubre. Más noticias en titulares. ...23 de julio, primera votación del pleno de investidura de Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el candidato socialista han acordado que esa sea la fecha. Un poco más de agonía en las fechas, según justifican, para que Sánchez pueda volver a realizar una ronda de contactos. En el Partido Popular abren la puerta a un apoyo. Todavía Pedro Sánchez puede decir, los navarros han querido que gobierne Navarra Suma, el PSN se va a abstener o va a llegar a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad en Navarra y a cambio aceptar la generosa propuesta que Javier Esparza, como candidato de Navarra Suma, y los partidos que hemos ido en coalición hemos aceptado, que es o bien a través de una abstención o de un acuerdo de gobernabilidad facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Casi 12 años después, la Seguridad Social ha vuelto a marcar otro récord de afiliación. Datos de empleo que ha hecho hoy públicos el Ministerio de Interior. El número de parados se sitúa en 3.015.000 personas. Cae solo en 60.000, su menor ritmo desde el año 2011. Pues estoy razonablemente satisfecha con los datos de paro. Sobre todo son muy buenos los datos de afiliación. Por primera vez en toda la serie histórica pasamos de 19 millones y medio de personas afiliadas, 9.015.000 mujeres. Con 11 años, Inés, una pequeña con necesidades especiales, ha sido expulsada de un campamento. La familia madrileña ha denunciado públicamente esos hechos. Según su versión, los padres de esta niña se quejaron a los monitores de que tendrían que cuidar de una discapacitada. Hablaremos con la madre de Inés en unos minutos. Segundo día de multas congeladas en Madrid Central y nosotros nos hemos venido hasta uno de los comercios afectados. ¿Quieren saber qué es lo que opinan? Hoy conocemos los verdaderos datos. Josep Borrell, nuevo jefe de la diplomacia europea. Acuerdo a última hora de esta tarde para las instituciones comunitarias. Consenso que llega después de que el Parlamento Europeo haya iniciado su 9ª legislatura. Una cita que apenas ha durado 15 minutos. El presidente del mismo se elegirá mañana miércoles. Yo creo que este acuerdo demuestra que España ha vuelto. España ha vuelto. Y España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada, con experiencia, en un puesto vital para los próximos 5 años de la Unión Europea, como es la política exterior. Y a las puertas de ese Parlamento en Estrasburgo, enésimo paripé separatista, manifestación frente a la sede de la Eurocámara para intentar hacer una demostración de fuerza. Protesta porque a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y al encarcelado Oriol Junqueras no se les ha permitido asistir a la sesión. He tomado la decisión de que el debate de investidura se inicie con la intervención del candidato, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, el próximo lunes 22 de julio a las 12 horas. A las 4 de la tarde se reanudará la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, y el debate continuará el martes 23 de julio, cuando se llevará a cabo, precisamente,
la primera votación. Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, la votación subsiguiente, como todos ustedes saben, se produciría 48 horas después, es decir, el jueves 25 de julio. Resuelta la encrucijada de Pedro Sánchez, ya conocemos la fecha para la sesión de investidura. Será el séptimo candidato que se someta a un pleno en la democracia. Mientras los apoyos del socialista están en el aire, hay muchos que opinan que lo que en realidad buscan en Ferraz son unas nuevas elecciones. Saquemos ya el calendario porque el próximo día 22 de julio, en apenas 20 días, comenzará el debate de investidura de Pedro Sánchez. Se decide esta fecha tras ser acordada en esa conversación telefónica entre el presidente y Meritxell Batet y con el fin de que el socialista tenga unos días más para poder negociar. A las 12 de la mañana arranca ese pleno con la intervención de Pedro Sánchez pidiendo el apoyo de la Cámara. La sesión se va a reanudar a las 4 de la tarde con la intervención del resto de grupos parlamentarios, como explicaba Meritxell Batet, de menor a mayor representación. Pero no será hasta el día siguiente, hasta el día 23, cuando se produzca la votación. Pedro Sánchez necesitará mayoría absoluta en la Cámara. Si no lo consigue, la votación deberá repetirse a las 48 horas, es decir, el jueves 25 de julio, en la que el candidato socialista simplemente necesitaría más si es que no es. Si no consigue salir victorioso de esta segunda oportunidad, corre el tiempo que marca la Constitución, un plazo de 2 meses, es decir, que pasaríamos el mes de julio, agosto y llegaríamos hasta el mes de septiembre. En este mes, antes del día 24, debería haber presidente u otro candidato. Es decir, 24 de septiembre, fecha límite, fin del plazo para que haya jefe de gobierno. Pero si llegamos con las manos vacías a esta fecha, será un día después, el día 25, cuando en base a la Carta Magna se convoquen elecciones. Y aquí el reloj vuelve a correr otra vez. La reforma electoral de 2016 cambió que estas urnas deberían ser antes de los 54 días que se marcaban entonces. El plazo se cambió por 47 jornadas, o sea, el tiempo corre y llegaremos hasta el mes de noviembre. Y apunten la siguiente fecha, el día 10, un domingo. Como ven, el cronómetro se para justo aquí. Sería la fecha en la que los españoles podrían volver a las urnas. Y la fecha de investidura es tan tarde, según la presidenta del Congreso, para que Pedro Sánchez pueda volver a realizar una ronda de contactos con el resto de dirigentes políticos. Sin embargo, ya hay quien se desmarca de esas nuevas reuniones. Es el caso de Ciudadanos. Albert Rivera mantiene su no es no. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo. Cuando uno intenta formar gobierno, pues se sienta con sus socios y forma gobierno, no con la oposición. Pero en todo caso, Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos da. Le digo lo que yo haría. Yo formaría un comité negociador y negociaría con mis posibles socios. Y Sánchez tiene una mayoría posible, lo que pasa es que tiene que ponerse a trabajar. No le van a hacer el gobierno los demás, tendrá que hacerlo él. Y el candidato de momento propuesto por el rey no hace su trabajo, que es formar gobierno y negociar ese gobierno. Pregúntenle a Sánchez por qué lleva 2 meses sin hacer esa negociación, por qué desde que le dio el mandato el rey no ha movido un solo dedo y por qué no es capaz de ponerse de acuerdo con sus socios. Insisto, a mí que le llamen cooperación, coalición y qué sillas tiene el PSOE y Podemos no me importa ni creo que le importe a los españoles, les importa que se ponga en marcha el país. Y hoy por hoy Sánchez está bloqueando el país sin poner en marcha el gobierno con la ayuda de Batet, que ahora tira la pelota hasta el día 23 cuando podía haber sido mucho antes. Y en Podemos se quejan de los movimientos del Partido Socialista. No entienden cómo es posible que la dejadez invada al candidato y quiera llegar a una investidura sin acuerdos. El 22 de julio es la fecha elegida por el Partido Socialista para el primer debate de investidura. Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie para presionar a Ciudadanos. Pero es posible un gobierno de coalición progresista en julio. No renunciamos. Que la presidenta del Congreso anuncie la fecha elegida por Pedro Sánchez sin comunicarlo antes a los grupos, al menos no al nuestro, es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de gobierno. Desde Bruselas, Pedro Sánchez ha cargado contra Ciudadanos y a Podemos le ha dejado claro que solo hay una propuesta, un gobierno de cooperación. Pero al menos tener una cierta, no sé, decoro, buenas formas, fair play, no sé cómo llamarlo. Pero estas cosas la gente lo agradece. Y en relación con la última de sus propuestas, yo creo que
la oferta del Gobierno, en este caso del Partido Socialista, porque ahora soy candidato a la presidencia del Gobierno respecto a Unidas Podemos, es clara. Un gobierno de cooperación. A juicio del Partido Popular, el escenario de nuevas elecciones es lo que está buscando Pedro Sánchez. Pablo Casado rechaza la abstención de su grupo parlamentario, pero no descarta ceder los votos de UPN. Como condición, la influencia de Bildu debe ser nula en Navarra. Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Ha intentado gastar estos 2 meses en proyectar la responsabilidad que él tiene como candidato a la presidencia del Gobierno, en los que no tenemos esa responsabilidad. Ha intentado que la opinión pública, que los partidos presionaran a aquellas formaciones políticas que no nos presentamos a la investidura. Todavía Pedro Sánchez puede decir, los navarros han querido que gobierne Navarra Suma, el PSN se va a abstener o va a llegar a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad en Navarra y a cambio aceptar la generosa propuesta que Javier Esparza, como candidato de Navarra Suma y los partidos que hemos ido en coalición hemos aceptado, que es o bien a través de una abstención o de un acuerdo de gobernabilidad facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Y eso es algo que hacemos hoy por escrito. Lo tiene que hacer porque si no, entonces Pedro Sánchez estaría, si se me permite, ofendiendo la memoria de todos aquellos que les indigna, en especial las víctimas, que Bildu no haya renegado de la historia criminal de la banda terrorista ETA. Esa abstención de UPN es uno de los puntos que hoy han firmado Pablo Casado y José Javier Esparza. Bajo el título de Declaración por la dignidad de las instituciones navarras y españolas, ambos dirigentes han acordado romper con el Partido Socialista si pacta con Bildu en Navarra. En otras palabras, abren la puerta a abstenerse en la investidura de Sánchez si María Chivite, la candidata socialista, renuncia a gobernar en la comunidad foral gracias a la abstención de H. Bildu. El mismo texto habría sido suscrito minutos antes por Esparza y el presidente de Ciudadanos, por Albert Rivera. Los firmantes manifiestan que Sánchez está a tiempo de decidir. Si María Chivite es presidenta en Navarra, si el Partido Socialista Obrero Español conforma un gobierno y preside la comunidad foral, lo será a través de un acuerdo con EH Bildu. Digan lo que digan, cuenten lo que cuenten o quieran trasladar lo que quieran trasladar. A nuestro juicio, esa es una situación y ese es un acuerdo inmoral. Creemos que no se puede alcanzar acuerdos con los que homenajean a los asesinos cuando salen de la cárcel. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que el presidente del Gobierno en funciones paralice. Estamos a tiempo de que el presidente del Gobierno en funciones, el señor Sánchez, no respalde un gobierno, un acuerdo, un pacto con EH Bildu. El Partido Popular presiona al presidente de la Asamblea de Madrid para acudir a una sesión de investidura. Juan Trinidad ha mantenido hoy una ronda de contactos con todos los dirigentes políticos. La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su candidatura para el pleno de investidura ante el presidente de la Asamblea. Trinidad tendría que decidir si proponía a Ángel Gabilondo, que reunía más apoyos tras confirmarse el respaldo de Más Madrid y Unidas Podemos, o a ella. Antes del día 11 debería celebrarse ese pleno de investidura, pero el presidente de la Asamblea no propone ningún candidato y llama a la celebración de un pleno para el día 10 de junio. Es decir, habrá pleno pero sin votación porque no hay ningún candidato. De esta forma sigue el consejo que le había dado su compañero de filas, Ignacio Aguado, que le había pedido más tiempo para negociar. Se trata de una fórmula que escenifica el tenso momento político que vive la Comunidad de Madrid. Ni rastro del valiente Carles Puigdemont en Estrasburgo. El independentismo le ha esperado esta mañana en una manifestación a las puertas del Parlamento Europeo, pero el separatista no ha acudido por tener miedo a ser detenido. Más de 6.000 independentistas en Estrasburgo para impedir la detención del líder fugado. Pero, ¿dónde estaba Carles Puigdemont? Es lo que se preguntaban hoy los desplazados. Gonzalo Boyer ya lo advertía. Que no es aconsejable llegar hasta este lugar porque no se puede garantizar de que no fuese a existir una medida administrativa consistente en llevarle directamente a territorio español. Algo que no ha gustado a los congregados que han reaccionado así.
aunque el líder golpista sí mandaba un mensaje pidiendo que no se rindan. Hoy las calles de Estrasburgo hablan catalán, pero sobre todo hablan demócrata. Algunos querrían que las calles vacías, silenciosas y resignadas. Pero nos crecemos, hablamos, luchamos. Que lo tengan claro nuestros ilusos perseguidores. No nos rendiremos. Gracias a todos por estar aquí. Ninguno de los separatistas será eurodiputado. El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado las medidas cautelares que solicitaban para ocupar su escaño en la Eurocámara. El tribunal ha explicado que es una decisión nacional y que no pueden intervenir, algo que hasta el propio abogado de Puigdemont se esperaba. El Tribunal General nos ha desestimado, como era previsible, las medidas cautelares solicitadas, resolución que respetamos, pero no compartimos, por lo que la recurriremos tal cual era previsible. No saben comportarse en España, pero tampoco saben en Europa. Los separatistas han utilizado la Eurocámara para montar una vez más un teatro. I want to congratulate all the MEPs who have been elected and been here today, but unfortunately some elected MEPs have been denied access to this House. 3 representatives of the Catalan people have been denied representation in this House. Constituido el Parlamento Europeo y los más de 2 millones de votos no tendrán voz. No podemos ser ni Carles Puigdemont, ni Toni Comín, ni yo mismo. Trabajaremos por la democracia porque no dejaremos de luchar por la Europa social y de los ciudadanos, una Europa que es un bastión de derechos y libertades. Los líderes fugados siguen riéndose de sus votantes y saltándose la ley. El Constitucional avala la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Varapalo al separatismo. El Tribunal emite 2 sentencias en las que respalda por unanimidad las decisiones que tomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que supuso la disolución del gobierno de Carles Puigdemont y del Parlamento regional y la convocatoria de elecciones autonómicas. Por estar al servicio de la maquinaria propagandística independentista, el Gobierno y por ser lesiva para los intereses del Estado. Son los argumentos que esgrime el Ejecutivo para pedir que las embajadas catalanas cierren sus puertas. Más inconvenientes para el separatismo. Exteriores exige el cierre de las embajadas catalanas de Berlín, Londres y Ginebra. Ya lo decía el ministro Borrell el pasado marzo. A los independentistas hay que exigirles lealtad constitucional. Habrá que exigir neutralidad de las instituciones. Habrá que exigir neutralidad de los sistemas de comunicación públicos. Habrá que exigir que cese la campaña de desprestigio que las llamadas delegaciones de la Generalitat están haciendo todos los días contra España. Y lo está cumpliendo. Considera que estos centros suponen un grave perjuicio a la acción exterior de España y además vulneran la competencia exclusiva del Estado. Desde Exteriores resaltan que contribuyen a un proceso secesionista declarado inconstitucional. En 2017, con la aplicación del artículo 155, ya se cerraron las de Estados Unidos, Francia e Italia, pero posteriormente la Generalitat abrió otras con el conocimiento del gobierno de Rajoy, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut. El independentismo se imaginaba más internacional que nunca. Ahora se exige el cierre de las de Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suiza. El gobierno no pretende limitar la acción exterior de las comunidades autónomas, sino únicamente que estén dentro del marco constitucional. Ahora comienza de nuevo el pulso entre gobierno central e independentistas. El tirón del verano, de las vacaciones y del turismo ya se está dejando notar en los datos de paro. Cifras que hemos conocido hoy: el desempleo baja y la afiliación a la Seguridad Social sube. Pues estoy razonablemente satisfecha con los datos de paro. Sobre todo son muy buenos los datos de afiliación. Por primera vez en toda la serie histórica pasamos de 19 millones y medio de personas afiliadas, 9.015.000 mujeres, se sigue incrementando también el número de mujeres que se están incorporando al mercado de trabajo, 510.000 afiliados más que el año pasado por estas fechas. Desde luego son muy buenos datos, son datos esperanzadores. Conexión con el periodista y director de Pulso Económico. Hay que tomarse los datos de empleo con optimismo, como hace el Gobierno. Xavier Orcajo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba. Pues efectivamente han salido los datos del paro del Servicio Nacional de Empleo del mes de junio y han sido positivos, pero ojo con lanzar las campanas al vuelo porque no es para tanto. 63.800 y pico españoles han entrado al mercado laboral o han vuelto a él, según el caso. Bueno, tenemos entonces pues que continúa bajando el desempleo y que se queda con datos de junio en 3.015.686 personas en paro. Previsiblemente, si esto continúa así, que sería lo lógico, estamos en temporada alta, estamos abriendo terrazas, estamos abriendo, sacan los helados, las heladerías, mil cosas, la playa, las hamacas, todo eso es empleo. Empleo precario, pero empleo. Entonces, lo que les decía es que el mes de julio bajaremos de la barrera de los 3 millones de desempleados, 2.900.000 y algo, pero bueno, oye, pues por lo menos la cifra mejora, interesante la mejora, pero hay que descontar algunos efectos. Desde aquí, desde 4 meses antes, se reduce el número de contratos fijos, contratos indefinidos. Es decir, que lo que hay es una degradación de los contratos hacia contratos temporales, esto está. Fíjense una cosa, en el mes de junio se han cerrado 1.400.000 contratos de trabajo. Entonces, ¿cuánto duran? ¿10 días? ¿15 días? Ese es el drama. Por cierto, tengo que hablarles de evolución de los cotizantes a la Seguridad Social, que es este gráfico que van a ver ahora. Estamos muy contentos, en 19.500.000 cotizantes a la Seguridad Social. Sí, es verdad, pero eso no es suficiente. ¿Ven? De febrero 16.100 a junio 19,5. Bueno, pues del 13 del año 2013 al año 2019 hemos evolucionado favorablemente, hay más cotizantes, es cierto, sí, pero los expertos dicen que hasta que no lleguemos a 23 millones de cotizantes, nadie apuesta por la solvencia financiera del sistema público de la Seguridad Social. Eso es lo que tendríamos que ver. En el mes de junio, por cierto, se me olvidaba decir que han aumentado 75.000 los cotizantes a la Seguridad Social. Xavier, gracias y muy buenas noches. Continúa la polémica por el cierre de Madrid Central, segundo día de esta moratoria del plan anticontaminación de Manuela Carmena. El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le da al pause a la medida estrella de Manuela Carmena. De forma temporal podrán volver a circular por aquí, por estas calles, todo tipo de vehículos hasta que el Partido Popular decida qué hace con esta medida. El Ayuntamiento de Madrid estimó ayer que el tráfico en el interior de la M30 descendió un 0,7% a lo largo del lunes, con relación al mismo día de la semana anterior, cuando tampoco había ya colegios. ¿Qué le parece que se pueda conducir de nuevo por Madrid Central? Hombre, muy bien, estamos muy contentos. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque yo como soy repartidor de medicamentos, claro que a nosotros nos fastidia mucho. Más cómodo. ¿Sí? Más cómodo, lo que pasa es que yo entiendo que tienen que restringir de alguna manera. Tardas 25 o 40 minutos en cruzar la Gran Vía, o sea, es que no tiene ninguna lógica. Pero ninguna lógica. La han cagado con todo el equipo. Si estuvieran los 3 carriles como estaban antes, vale, pero haber dejado un carril de subida no bajada para coches particulares, eso es que no tiene ningún sentido. Los hay defensores. Yo creo que deberían mantener Madrid Central todavía. Creo que es una buena medida porque además estamos protegiendo el planeta y es algo que es importante. También arrepentidos. Acabo de hacer una cosa muy incivilizada, pero no sabía cómo cruzar a la Castellana. O sea, me parece bien que se mantenga. Informados. ¿Sabes que te va a llegar una notificación pero que no es sancionable? Lo sé. Y descarados. ¿Qué etiquetado tiene tu vehículo? ¿Lo sabes? Sí, ninguna. O sea que si no estuviera levantada, digamos, esta restricción, no podrías circular. No podría circular por aquí, efectivamente, pero entiendo que es una medida que nos viene bien a todos. Seas como seas madrileño, Madrid Central tiene sus puertas abiertas, al menos durante este verano. Hasta el 30 de septiembre, Madrid Central está en el aire. Nos vamos en directo con Patricia Tenorio. Patricia, muy buenas noches.
Buenas noches, Alba. Pues para conocer de primera mano estos primeros datos de la nueva medida del nuevo alcalde, Martínez Almeida, estamos en la tienda de Isabel García, una de las portavoces de afectados por Madrid Central. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo os tomáis esta nueva medida temporal de Martínez Almeida? Bueno, pues pensamos que esta medida temporal lo que hace es abrir un plazo para reunirse con todos los sectores afectados y ver cómo se puede mejorar este Madrid Central, del que queremos participar todos. No queremos que haya ningún tipo de enfrentamiento, sino que sea un Madrid Central de todos y para todos, que se mejore sustancialmente con respecto al Madrid Central que teníamos hasta el momento. Según una encuesta que ha realizado la plataforma de afectados por Madrid Central, asegura que el 70% de los madrileños se ahuyentaron por estas multas, se fueron, digamos, y ¿tú crees que esas personas, esos madrileños, van a volver? A ver, es cierto que el efecto disuasorio que ha tenido Madrid Central por la poca información o la información no exacta que se ha lanzado al ciudadano ha ejercido un efecto muy disuasorio sobre que la gente viniera a comprar al centro de Madrid. Es muy difícil recuperar, por eso pedimos al Ayuntamiento que haga una campaña importante de comunicación de cómo, con qué y de qué manera se puede entrar al centro y pueda seguir haciendo todos los ciudadanos sus compras en el centro como estaban haciendo hasta ahora. Pues Isabel, eso te iba a preguntar, ¿de qué forma, qué le pediríais al Ayuntamiento para que adaptara, digamos, estas medidas de Madrid Central y que todos los comerciantes quedarais conformes? Bueno, primero una campaña de comunicación, como te he comentado, de cómo y de qué manera se puede entrar a Madrid Central. Importantísimo, creemos que tienen que estar disponibles las pantallas con las plazas de aparcamiento disponible, porque todo el mundo que venga con un vehículo a un aparcamiento va a poder acceder a Madrid Central y va a poder hacer sus compras. Creemos que eso es muy importante. Le pedimos, entre otras cosas, también que se plantee una renovación de las flotas a más largo plazo, por lo menos que la tecnología acompañe a esa renovación de flotas. ¿Necesitan los comerciantes de la Almendra Central algún tipo de ayuda, ya como comerciantes del Ayuntamiento? Solo pedimos que nos dejen trabajar como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Nosotros somos empresarios y sabemos cómo poder hacer, pero no pueden ponernos palos en las ruedas, tenemos que trabajar. Importantísimo, una campaña buena de comunicación. Supongo que ustedes dicen sí a cuidar la calidad de nuestro aire, pero ¿a qué dicen no? Nosotros no podemos desear nada más que la calidad del aire sea buena, porque trabajamos y vivimos, pasamos más horas en nuestros negocios que en nuestras casas. Decimos no a que se pida el sacrificio solamente a las pymes. Tiene que ser un trabajo de toda la ciudadanía, tiene que haber un concepto de nuevo consumo y de nuevas alternativas tecnológicas y ambientales. Muchas gracias, Isabel. Pues Alba, como veis, estas son las peticiones que hace la plataforma de afectados por Madrid Central a esta nueva medida que ha tomado de momento temporal el nuevo alcalde Martínez Almeida, de pausar esas multas para los que se adentren en el tráfico de Madrid Central. Patricia, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día. El que fuese consejero delegado del BBVA, el ex jefe de seguridad de la entidad y hasta 6 personas más imputadas en el caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del caso, ha citado a declarar para los próximos días 4 y 5 de julio como imputados a 8 directivos del BBVA acusados de cohecho activo y revelación de secretos en una pieza separada. Entre los investigados está el exconsejero delegado Ángel Cano, Julio Corrochano, jefe de seguridad del banco durante la etapa de Francisco González, y la actual responsable de seguridad Inés Díaz Ochogavía. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado su imputación de todos ellos por su posible relación con la operación que se llevó a cabo en 2004, cuando el banco habría pagado a Villarejo para que éste realizase trabajos de espionaje. Exministros, periodistas, empresarios y banqueros fueron objeto de esta trama de investigación espionaje. Discriminación a una niña de 11 años con necesidades especiales de un campamento inglés. Una familia madrileña ha denunciado públicamente a la empresa Diverbo por haber expulsado a su hija de uno de estos campamentos que organizan por tener un leve retraso madurativo, de un 30% exactamente. Los hechos ocurrieron el segundo día de la actividad, supuestamente tras las quejas de algunas familias de los niños que participaban. La madre de una de esas 2 niñas con las que iba a compartir habitación se habría quejado
quejado de que su hija tendría que cuidar de una discapacitada, motivo suficiente para la monitora que invitó a los padres a que fuesen a recoger a Inés. Y tenemos precisamente conexión con la madre de esta pequeña, con la madre de Inés, con Carolina Gómez. Señora Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, preguntarle por cómo está su hija. Usted ha dicho que se pensaba que la culpa era suya. Pues hasta ayer la niña estaba muy triste porque me dijo tal cual desde el mismo día que fui a buscarla el sábado hasta ayer mismo que en el tren que la culpa había sido suya porque no conseguía ser normal. Pero esta mañana afortunadamente, como ya está con mis suegros en la playa y arropada, me ha llamado mucho más contenta y más tranquila. Al parecer, las dos niñas con las que compartía habitación llamaron a sus padres para que quejarse. ¿Qué tipo de queja pusieron los padres? ¿Qué les dijeron del campamento? Pues por la noche me llamaron para decirme que las niñas le habían dicho a sus padres que no estaban solas en la habitación porque querían estar solas y que la niña con las que le habían puesto le había dicho a la monitora que tenía discapacidad y que tenían que cuidarla y que los padres no querían que mi hija durmiera con sus hijas. El centro niega que su hija haya sido expulsada, pero sin embargo usted cuenta que recibió una llamada en la que se les comunicó que habían tomado la decisión de que se fuera. Sí, por la noche me dijeron que querían sacar a Inés de la habitación para que no durmiera con las niñas, que Inés se negaba y yo por supuesto también. Les dije que no, que si el problema lo tenían las niñas, que las sacaran a ellas o las cambiaran y me dijeron que iban a ver al día siguiente cómo transcurría todo. Llamé yo porque nadie me llamaba al mediodía y la persona responsable desde Madrid me dijo que había hablado con el campamento, que Inés estaba muy contenta, pero que estaban decidiendo qué iban a hacer al respecto y que me lo comunicaban. Y a los 3 minutos esta persona me llamó para decirme que lo sentía muchísimo, que no era decisión suya, que había hecho todo lo que estaba en su mano, pero que tanto la coordinadora del campamento como el responsable del campamento habían decidido que Inés tenía que abandonar el campamento. Su hija tiene una discapacidad del 33%, pero hace una vida totalmente normal, ¿no? Sí, sí, Inés el problema que tiene es que tarda un poquito más en asimilar la información que le entra por el oído, pero es totalmente autónoma. Ella va a un colegio de integración, sigue el curso con sus materias adaptadas, se relaciona perfectísimamente con otros niños, lleva 2 años yendo a otro campamento de multiaventuras que no es de integración y ha hecho lo mismo que los demás y con todos los demás y sin tener hasta ahora ni un solo tipo de problemas. El campamento les ofreció que durmiesen en una habitación con una monitora, pero sin embargo lo rechazaron. ¿Por qué? El campamento, cuando primero me dicen que hay que sacar a Inés de la habitación y que Inés se niega, y yo me niego también, porque Inés va a un campamento a vivir una experiencia con más niñas, no a que la metan en una habitación con una profesora porque otras 2 niñas no quieren. Y al día siguiente, cuando me comunican que Inés se tiene que ir y yo exijo que el responsable sea el que me lo diga directamente, el responsable me dice que la opción también que me pueden ofrecer es que él de su bolsillo pague a una monitora para que esté con Inés, pero que eso sí, que Inés no podía dormir con el resto de las niñas porque si no las demás madres también se podrían quejar. ¿Van a tomar medidas legales? Ahora mismo no, o sea, como todo esto sucedió el sábado, fuimos a por ella, que el campamento está pegado a Portugal, llegamos por la noche, ayer la subí yo en el AVE, se subió conmigo, la dejé en Barcelona, llegué yo por la noche, no me ha dado tiempo a sentarme y mirar todo. Sé que ha habido organizaciones que se han puesto en contacto conmigo y que sí que han denunciado, pero yo todavía no he podido sentarme a organizar todo esto. Carolina Gómez, todo nuestro apoyo, gracias y muy buenas noches. Y un hombre mata a su mujer en Córdoba y se entrega en Madrid. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer en el domicilio familiar ubicado en Rute. El 091 recibió una llamada en la que se aseguraba que estaba en su coche con sus hijos en el distrito de Arganzuela y confesando que quería entregarse a la policía porque había matado a su mujer con un martillo. Los niños de 6 y 10 años están a cargo ahora de la Fiscalía de Menores. En principio no hay antecedentes de denuncias por malos tratos contra el autor confeso. Detenido un mena por intentar violar a una menor en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han arrestado a este menor extranjero no acompañado, acusado de tocamientos y de intentar violar a una joven en la pasada madrugada del sábado. Los hechos se habrían producido en una calle del Masnou, en Barcelona, aunque supuestamente los amigos de este joven le reprendieron, criticándole su actitud y llevándoselo antes de que cometiese la agresión. Justamente este fin de semana también fueron detenidos otros 2 menas en Canet de Mar acusados de violar a una joven.
Los médicos anuncian la desconexión de Vincent Lambert. Conexión con redacción de informativos. Un caso, Miriam Olivas, que se ha convertido en un símbolo en el debate sobre el derecho a una muerte digna en Francia. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Efectivamente, un debate sobre muerte digna que no solo ha fragmentado Francia, sino también a su propia familia. Con la decisión de la desconexión de Vincent Lambert se acaba una batalla judicial que finalmente ha ganado su mujer y también su tutora legal y 6 de sus 9 hermanos que estaban a favor de esta desconexión. Por su parte, sus padres siempre han estado en contra. Tal ha sido el enfrentamiento entre esta familia y tal ha sido la batalla judicial que se ha vivido, que esta decisión sobre el proceso de desconexión se ha tomado hasta en 3 ocasiones. La primera de ellas en el año 2013, cuando sus padres consiguieron frenarla in extremis, y la última de ellas en el mes de mayo, cuando se esperaba a que el Comité Internacional de Personas Discapacitadas hablara sobre la situación de Vincent Lambert. Finalmente, el gobierno francés dijo que este órgano no tenía jurisdicción y así también lo ha confirmado el Tribunal de Casación, dando por finalizada esta batalla judicial. Vincent Lambert será desconectado hoy hasta el día de su muerte. Sus padres siguen asegurando que seguirán luchando y el debate está más abierto que nunca. Gracias, Miriam, y muy buenas noches. Asalto al Parlamento de Hong Kong en el aniversario de la cesión de soberanía a China. Unas protestas que obligaron a celebrar la conmemoración del retorno a China de la soberanía por primera vez en el interior del centro de convenciones de la ciudad. Las protestas en Hong Kong contra la ley de extradición a China han alcanzado su punto álgido en el 22º aniversario de la entrega del territorio a China por parte del Reino Unido en 1997. Ayer los manifestantes asaltaron el Parlamento local, derribando las vallas metálicas que protegen el complejo y rompiendo los cristales. La policía respondió con gases lacrimógenos y con un despliegue de antidisturbios que no fue suficiente para impedir el asalto al Parlamento. Los manifestantes también bloquearon las calles cercanas para dificultar el acceso policial a la zona. Una vez en el interior de la Cámara, quitaron la bandera china, colocaron la antigua bandera colonial británica y pintaron las mesas y paredes del hemiciclo. Tras varias horas, un numeroso grupo de agentes desalojó a los activistas. Mientras tanto, en la calle hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que se saldaron con más de 50 heridos. La jefa de gobierno ha condenado las violentas manifestaciones. It is right for us to condemn it and hope society will return to normal. La creciente tensión provocó que el acto conmemorativo de la adhesión del territorio a China se realizase dentro de un edificio, algo que jamás se había hecho. La población local ha mostrado su malestar por medio de manifestaciones desde que se aprobó la ley de extradición. Una ley que ha sido suspendida por la multitudinaria respuesta de la población que se ha echado a la calle en las últimas semanas. Sin embargo, esto no es suficiente para los hongkoneses, que temen el incremento de influencia de Pekín en la región y rechazan la labor del gobierno local. Los manifestantes exigen la retirada de la ley, la puesta en libertad de los detenidos durante las protestas y la retirada de los cargos contra ellos, además de que se investigue el uso de la violencia por parte de la policía. Estas demandas son inadmisibles para el gobierno hongkonés. Hong Kong se enfrenta a sus días más tensos y violentos de las últimas. El presidente del Parlamento Europeo se elegirá este miércoles después de que esta tarde se haya llegado a un principio de acuerdo. Poco más de un mes y medio después de las elecciones europeas del 26 de mayo, la 9ª legislatura ha echado a andar este martes en Estrasburgo. La primera decisión del nuevo Parlamento es elegir este miércoles a su presidente para los próximos 2 años y medio. A última hora de esta tarde, como decíamos, se ha llegado a un acuerdo en torno a las instituciones comunitarias. Josep Borrell, nominado como candidato a jefe de la diplomacia europea, la ministra de Defensa alemana al frente de la Comisión Europea y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central. El alto representante va a recaer en la figura de Pepe Borrell, del actual ministro de Asuntos Exteriores de España. Como se pueden imaginar, estoy muy contento. Yo creo que este acuerdo demuestra que España ha vuelto. España ha vuelto. Y España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada, con experiencia, en un puesto vital para los próximos 5 años de la Unión Europea, como es la política exterior y la política de defensa. Con un presupuesto de más de 14.000 millones de euros durante los próximos 5 años, al frente de un equipo extraordinario que representa a más de 4.000 personas, funcionarios y funcionarias de las instituciones comunitarias.
Tiempo de análisis y para ello tenemos aquí con nosotros a Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas, experta en la Unión Europea y autora también de varios libros sobre este mismo asunto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en Bruselas y parece que finalmente hay un acuerdo. ¿Por qué ha sido tan difícil lograr este consenso? Bueno, es difícil porque los altos puestos para la Unión Europea pues, son poder, requieren de un equilibrio importante entre países, grupos parlamentarios, colores políticos, lugares geográficos, norte, sur, este, oeste, y realmente pues eso es un equilibrio difícil de conseguir. Y luego pues aquí ha habido un choque, diría yo, importante entre lo que ha sido el proceso para elegir al presidente de la Comisión Europea. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ha habido un proceso democrático elevado que ya se hizo en el año 2014, las elecciones europeas, por el que cada grupo parlamentario había elegido a su candidato principal, los Spitzenkandidaten. Lo ganó Manfred Weber, el representante del Grupo Popular Europeo, y bueno, ha habido una distorsión realmente muy grande cuando ha aterrizado ese proceso, ese voto de los ciudadanos, esa democracia representativa, cuando ha llegado al Consejo Europeo a puerta cerrada. Ha habido, en mi opinión, una distorsión, como digo, muy grande respecto a lo que han votado los ciudadanos y respecto a un proceso democrático. Bueno, Josep Borrell, nominado para jefe de la diplomacia europea, ¿cómo lo valora? ¿Qué peso va a tener en los próximos años en la Unión Europea? Yo valoro que un español, Josep Borrell, sea alto representante de política exterior, alto representante de la diplomacia europea, pues es algo bueno para España y es algo que realmente nos da peso a los españoles. Aquí lo que sí me gustaría es siempre llamar la atención en un tema importante que es que en la política hay a veces que trascender el color político, el grupo político al que se pertenece, para dar visión, para dar visibilidad, para dar peso a tu país. En este sentido, pues bueno, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que es importante que también Pedro Sánchez, el gobierno español, pues aupen al Partido Popular Europeo, que no se ha hecho en el acuerdo, en la alianza que ha habido con Macron, y que se dé muchísima visibilidad a cuando se mueva, y me imagino que ahora hablaremos de esto, Manfred Weber, pues que Esteban González Pons va a ser el presidente del Grupo Popular Europeo. El que haya dos españoles, Irache García, presidenta del Grupo Socialista Europeo, y Esteban González Pons del Grupo Popular Europeo, pues es peso para España, junto, por supuesto, la elección de Josep Borrell como alto representante de política exterior. Varapalo, eso sí, para España. Con respecto a Franz Timmermans, será finalmente la ministra de Defensa alemana quien presida la Comisión Europea. ¿Acaso no era un buen aspirante? A ver, yo aquí creo que lo que ha sucedido es que no se ha respetado por parte del Consejo Europeo, no se ha respetado el que ganase, el que fuese presidente de la Comisión Europea, como he dicho, Manfred Weber, que el Partido Popular Europeo ganó las elecciones, y si hubiésemos seguido el procedimiento, el proceso democrático del 2014, el que se siguió con Juncker, ahora mismo Manfred Weber sería el presidente de la Comisión Europea. El que lo sea la ministra de Defensa alemana, pues hombre, se queda en el mismo grupo político, ¿no? El grupo europeo, popular, pero realmente no se ha cumplido, como digo, el proceso democrático, el Spitzenkandidat. Timmermans, pues Timmermans yo creo que tenía muchas cosas a su favor. El gobierno español, desde luego, era a quien respaldaba, pero también se podía haber respaldado a Manfred Weber, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno español es socialista y, bueno, en su unión con Macron pensó que esa alianza iba a fraguar en que Franz Timmermans fuese el presidente de la Comisión Europea. No ha sido así. Y bueno, yo creo que aquí no le han salido muy bien los cálculos a
a Pedro Sánchez, sí con Josep Borrell, pero no con su apuesta por Frans Timmermans. Hablando precisamente de Emmanuel Macron, usted ha asegurado que le ha defraudado cuando ha aterrizado en la política europea. ¿Por qué? ¿Qué papel estaba jugando en la Unión Europea con esta designación? Pues a mí me ha gustado mucho Macron en muchos discursos muy europeístas. He pensado y he escrito muchas veces, he dicho que era un aire fresco, nuevo, con unos mensajes totales muy importantes en relación al europeísmo que necesita Europa. Y la verdad me ha decepcionado mucho cuando ha llegado ahora al Consejo Europeo cómo ha mirado de una forma, en mi opinión, muy imperialista, con mucho egocentrismo, muy francesa, por Francia y por él mismo. A mí me parece que cuando ha llegado a la política europea y en concreto al Parlamento Europeo, al no tener un grupo, un partido, un grupo propio en el hemiciclo, pues bueno, ha empezado a establecer unas alianzas importantes para distorsionar, como he comentado antes, el proceso democrático del Spitzenkandidat, que es el proceso, son los candidatos a través de que han votado los ciudadanos europeos. Y no me ha gustado tampoco ver pues, que ha llegado haciendo mucho ruido. Ha cambiado el nombre de ALDE, de los liberales europeos, del grupo ALDE, por Renovar Europa. Y realmente tengo que decir que lo que ha hecho, lo que ha demostrado en este Consejo Europeo es que no ha mostrado una renovación de Europa, ¿no? Sino ha mostrado una paralización, cómo se obstaculiza una democracia supranacional europea mirando, vuelvo a repetir, mucho por él mismo y por Francia. Y desde luego todavía creo que no ha entendido lo que es el Parlamento Europeo y cómo se fraguan, cómo se forjan las alianzas y los pactos en el Parlamento Europeo. Bueno, todos estos candidatos están nominados. Mañana, sin sorpresa, saldrán elegidos en una votación en la que además también se elige al presidente del Parlamento Europeo. ¿Se baraja algún nombre? ¿Qué va a pasar? Hombre, yo creo, estoy siguiendo, por supuesto, mucho las noticias, ¿no? de todos los puestos, como es lógico, y a mí me gustaría, se está hablando de 2 años y medio, Grupo Socialista, Grupo Popular Europeo, no sé lo que sucederá, candidato Grupo Socialista de un país del este, Bulgaria, tal. Y luego Manfred Weber. A mí tengo que decir aquí bien alto que ya que Manfred Weber fue quien ganó las elecciones europeas y que es quien ganó para presidir el gobierno, la Comisión Europea, yo creo que Manfred Weber debería ser presidente del Parlamento Europeo y desde luego no una parte, sino completamente toda la legislatura. Se lo merece y yo creo que los ciudadanos europeos verían que si bien no se ha respetado el proceso del Spitzenkandidat, pues bueno, tenemos a un Manfred Weber que estoy segura que con su política más tranquila, su mensaje más sosegado pero serio, contundente, un gran político que viene de un pueblo de Baviera, un pueblo pequeñito, que Manfred Weber va a ser un muy buen presidente. Así lo espero, que lo voten mañana, que quede todo así establecido para la presidencia de una legislatura muy, muy relevante y para el Parlamento Europeo, que es con honor quien nos representa a más de 500 millones de ciudadanos. ¿Cuáles son principalmente los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en los próximos 5 años? Pues los retos, cambio climático, ahí tenemos un gran reto y más con Donald Trump en Estados Unidos, bueno, pues con una irresponsabilidad enorme hacia Estados Unidos, hacia el mundo, ¿no? Luego, pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, las oportunidades que también puede traer o no para el empleo. Tenemos, como siempre, los retos relacionados con educación, defensa común europea, por supuesto, fortaleza del euro, política fiscal común. No me quiero olvidar, porque lo veo muy importante y ahí tiene que mostrar de forma urgente la Unión Europea su gran valor, ¿no?, de la solidaridad, de los valores, y es buscar una política común de inmigración para la Unión Europea. Es
como digo, urgente también para las personas refugiadas, y luego todo el tema del terrorismo, ¿no? Estamos amenazados, hemos tenido atentados muy importantes en distintos países, en España, en Francia, en muchos países, y eso yo creo que nos tiene que llevar a todos a unirnos más. Y luego tenemos ahí siempre el tema del Brexit, que viene, es como un boomerang, el déjà vu del Brexit, el 31 de el Reino Unido se vaya de la Unión Europea. Ahora tenemos además un político, Boris Johnson, que lo que quiere es que se produzca un Brexit duro, el Brexit del abismo, el Brexit que realmente no queremos ni los ciudadanos europeos ni los ciudadanos británicos, que todavía son miembros de la Unión Europea. Y como digo, pues ahí tiene que haber una forma de gestionar todo lo del Brexit, que sigue de alguna forma o de muchas formas, pues bueno, nos tiene muy ocupados, ¿no?, a los políticos de la UE y a las personas que trabajamos en temas europeos. Otra imagen que nos deja el día de hoy es ese nuevo espectáculo independentista a las puertas del Parlamento Europeo en Estrasburgo. ¿Qué imagen está dando España con este tema del separatismo catalán? Pues yo creo que España, desde el primer momento, a veces de una forma más, digamos, más sólida, más contundente, con más firmeza, dependiendo del grupo parlamentario, dependiendo de los pactos, realmente esto es todo el tiempo un teatro de Puigdemont, de Torra, de los independentistas, que realmente han manipulado la información, han manipulado y han mentido. A mí me gusta hablar de noticias verdaderas, a mí me gusta hablar de realmente lo que se va a producir, lo que sucede, lo que todos sabemos. Y bueno, pues es que no me gusta decir que mintieron, pero manipularon desde el principio, diciendo que si Cataluña se iba de España, seguiría siendo parte de la Unión Europea. Y es que realmente, si una comunidad autónoma, y quiero subrayar y resaltar, comunidad autónoma se independiza de un Estado miembro de la Unión Europea como es España, automáticamente automáticamente ya no forma parte de la Unión Europea, porque es que la Unión Europea la forman y la conforman Estados miembros y los ciudadanos de los Estados miembros. Y aquí es muy importante también hablar todo el tiempo de la Constitución, que vertebra lo que es, pues bueno, el Estado, ¿no?, el Estado de cada Estado miembro, y también, ¿por qué no?, la Unión Europea. La Unión Europea tiene un modelo constitucional europeo, que es la suma de las constituciones de sus Estados miembros. Y eso es así, y eso siempre lo va a defender España, lo va a defender la Unión Europea, y lo van a defender los eurodiputados y los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, que realmente son europeístas y que no quieren fracturar y fragmentar la Unión Europea y el hemiciclo del Parlamento Europeo desde dentro. Susana del Río, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Grecia celebra la carrera de los dioses en el Olimpo y la ha ganado un español. Se ha hecho con la marca de 4 horas y media. La carrera ha tenido lugar en el Monte Olimpo, como decimos, la montaña más alta de Grecia, y comprende un recorrido de 44 kilómetros por sendero sagrado que revive la peregrinación de los antiguos griegos para honrar a Zeus. Zayt Ait Malek logró la victoria en los kilómetros finales, en los que logró imponerse a su rival búlgaro, que le llevaba 5 minutos de ventaja. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden continuar informados en nuestra página web, en eltorotv.com. Les dejamos ya así, como siempre, con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Volvemos mañana puntualmente a las 8:30 con más información. Gracias y muy buenas noches.